En esta oportunidad vamos a explicar algunos conceptos sobre los prismas y además les muestro cómo calcular el área de la base, el perímetro, el área lateral y el área total de un prisma. Así es que empecemos. Un prisma en geometría es un poliedro que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases y de caras laterales que son paralelogramos. Los prismas se nombran por la forma de su base. Así podemos observar el prisma triangular, el prisma cuadrangular, el prisma pentagonal, el prisma hexagonal y así sucesivamente. En este prisma podemos observar sus dos bases, las bases del prisma, también la cara lateral número 1, la cara lateral número 2, la cara lateral número 3 y la cara lateral número 4. En total, 6 caras, 2 bases y 4 caras laterales. Muy bien, aquí tenemos un ejercicio donde nos piden calcular el área total del siguiente prisma. Si observamos el prisma, podemos ver que es un prisma cuadrangular porque su base es un rectángulo. Por eso se llama prisma cuadrangular. Podemos observar el rectángulo que tiene de base 5 centímetros y de altura 2 centímetros. Y podemos ver que los lados que son paralelos tienen la misma medida, 5 centímetros y 2 centímetros. Entonces vamos ahora a calcular primero el área de la base. Es lo primero que vamos a calcular, el área de la base. Para calcular el área de la base procedemos de la siguiente manera. Como ya sabemos que es un rectángulo, entonces el área de un rectángulo ya sabemos que es base por altura. Base por altura. ¿Cuál es nuestra base en este rectángulo? 5. Entonces decimos que el área va a ser igual a 5 multiplicado por h. Esa h es el 2, que es la altura, digámoslo así, del rectángulo. Entonces es 2. Si multiplicamos 5 por 2, me va a dar 10 centímetros al cuadrado. Recordar que se coloca centímetro al cuadrado porque estamos hablando de área. Entonces, si esa área me dio 10 centímetros cuadrados, vamos a poner aquí 10 centímetros al cuadrado, que fue el área de la base. Pero observen ustedes que este prisma tiene dos bases, una base inferior y una base superior. Eso significa que la base superior también tiene 10 centímetros cuadrados en su base. Como son dos bases, ya sabemos que entonces el área de la base va a ser exactamente de 20 centímetros al cuadrado, porque las dos bases tenemos que sumarlas, la base de abajo y la base de arriba. Ya tenemos el área de la base. Entonces vamos a encontrar ahora lo que llamaremos área lateral. Vamos a encontrar el área lateral. ¿Cómo encontramos el área lateral? Para encontrar el área lateral, lo primero que tenemos que encontrar es el perímetro. El perímetro de la base. Recordar que la base es el rectángulo. Entonces, si yo voy a encontrar el perímetro de ese rectángulo, su perímetro va a ser igual a la suma de todos sus lados. Entonces, vamos a sumar 5 más 2 más 5 más 2 y ahí estamos sumando todos los lados del rectángulo. 5 más 2 es igual a 7, 7 más 5 es 12
y 12 más 2 es igual a 14. De manera que el perímetro, que es la suma de todos los lados, nos está dando 14 centímetros. El área lateral es igual al perímetro multiplicado por la altura. El perímetro es lo que acabamos de calcular, que es la suma de los lados del rectángulo. Y la altura es la altura que nos dan aquí del prisma. Esos 10 centímetros representa mi altura del prisma. Entonces lo que tenemos que hacer es que el área lateral va a ser igual al perímetro que ya acabamos de calcular, que nos dio 14. Ese 14 lo vamos a multiplicar por h, y h ya sabemos que es 10. Entonces ponemos el 10 aquí, y si usted multiplica 14 por 10, le va a dar 140 centímetros al cuadrado. Recordar que estamos trabajando con la unidad de centímetro, y como es área hay que ponerla elevada al cuadrado. Entonces el área lateral me dio 140. El área total ahora, el área total, que es la que queremos calcular, va a ser igual al área de la base más el área lateral. El área de la base ya la acabamos de calcular aquí, que nos dio 20 centímetros cuadrados. Y el área lateral la acabamos también de calcular, que nos dio 140 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente sumar el área lateral, que nos dio 140 centímetros cuadrados, más el área de la base, que nos dio 20 centímetros al cuadrado, y esa suma nos va a dar, el área total nos va a dar 160 centímetros al cuadrado, y esa es el área total de ese prisma que tenemos en este ejercicio.